saludo a 3 amigos comprometidos con la verdad, saludo al mejor flautista de México, al maestro Horacio Franco, que ya llegó para hablar sin censura. Querido Horacio, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Querido maestro de la vida, del periodismo, tan admirado, ¿cómo te extrañamos en las noches estos últimos días, las 2 semanas, ¿no? Casi. Pero qué bueno que estás ya de regreso y bueno, No me regañes porque me vas a lastimar el corazoncito. Yo sé que les fallé casi 2 semanas, pero la misma gente, ustedes, mi querido Horacio, han hecho que uno regrese con nuevos bríos, con nuevas energías, con energías renovadas, después de un bajón ahí muy cabroncito. Pero aquí estamos, mi querido Horacio, y me fascina verte aquí siempre pues sí, no, al pero pie fue un del bajón. cañón. Gracias, no, pues fue un bajón ocasionado por gente que no te quiere, pero que no quiere al país, pero bueno, finalmente ya estás de regreso y estás con nuevos bríos y nuevos ánimos. Gracias, querido Horacio. También saludo al maestro Víctor Aramburu, doctor en políticas públicas, conductor de espacios televisivos en Canal 11, o en Capital 21. Ya te ando cambiando de... Bueno, ámala yo que salgan más espacios, mi querido Víctor. Sí, no, pues hazme la buena. ¿Cómo estás, Vicente? Qué bueno también tenerte de regreso. Un saludo también a Horacio. Qué sorpresa tenerlo por acá también en este espacio. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Y sí, pues yo sin problemas en tener un espacio ahí también en el 11, pero es en Capital 21. No, pero la mafia la protege el capo de capos que voy a presentar a continuación. Ahí el Canal 11 es terreno del maestro Jairo Calixto Albarrán. Querido Jairo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Mi querido maestro, no, pues no, la neta, no, yo ahí solamente sobre todo trabajo en intendencia. Lo mismo dice Alito, y míralo, sacando... No, bueno, no, perdón, pero Alito sí es un héroe nacional, yo no soy nadie. Oye, un gran abrazo para el maestro Aramburu y también para el gran máster de máster, bueno, ya no sé cómo llamarle. Horacio Franco, que es ya te está afectando el alemán. Es un dios para mí, es un dios para sí mismo y para mí mismo. Oigan, a ver, ¿qué me dicen de este intercambio que seguramente escucharon de Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra? Muchos han criticado la participación de Epigmenio. Desde la trinchera de Ciro, sus seguidores dicen que el rating se va al carajo cuando llega Epigmenio, y desde la trinchera de Epigmenio, los que lo admiramos, le decimos que le sube el rating a Ciro cuando se presenta, pero hoy quedó establecido que hay 2 visiones de país, la de Ciro, la de Epigmenio, y obviamente periodistas que defienden la visión de la oposición o el ataque a la 4T, al gobierno de la 4T. Ese es mi punto de vista. No sé si quieras opinar sobre este tema, mi querido Horacio Franco, y de ahí nos vamos. Mira, es un reflejo simplemente de la polarización que tú dices, de las 2 visiones de país que no se pueden conciliar porque son no conciliables si no hay un diálogo. Si tú no, como oposición, no estás reconociendo que en primer lugar el gobierno de López Obrador ha tenido logros enormes, ¿no? Ha tenido muchos logros y lo único que enarbolas como oposición es que esto es un desastre y que el país está cayendo a pedazos. Yo no lo veo caerse a pedazos ni a la moneda, que ya vimos que hoy en la mañanera pues, sacó López Obrador el tipo de cambio que ha ido realmente restableciéndose como en ninguno de los gobiernos anteriores, pero no es nada más eso, es toda la cuestión de la salud, toda la cuestión de la educación, toda la cuestión de pues todas las cuestiones que ya sabemos, no la inflación, económicamente hablando, no estamos mal, en fin, bueno, todo lo que ya sabemos que está haciendo de infraestructura y de economía y de salud y de todo lo demás de programas sociales y largos etcétera, ¿no? El premio que le dieron ayer, el reconocimiento que le dieron ayer de la OMS, etcétera. Bueno, sabemos la política internacional en la cual es admirable el presidente, aunque sea un presidente que no viaja, no quiere decir que el que no viajes te sitúe como un lerdo en la cuestión de política exterior, porque además conoce perfectamente bien los artículos de la Constitución y siempre los enarbola y los dice. Es una persona culta, es una persona, en verdad, bueno, ya sabemos cómo se las gasta el presidente. Aquí la cuestión es que si tú como oposición no reconoces eso bueno y
nada más inventas y rechazas y bueno, pues obviamente odias, que es además lo que le tienen un odio verdaderamente ya patológico, un odio enfermizo, pues obviamente vas a sacar estas cosas que estamos viendo. Del otro lado, bueno, pero también como oposición, si no tienes una argumentación para decir, ok, esto está bien y eso está mal y en eso no estoy de acuerdo y podría mejorarse con tal, enumeras, propones, discutes y entonces eres una oposición digna y dignificante de tu mismo partido. Pero si lo único que hacen es finalmente tanto periodistas como opositores de los partidos, como la sociedad civil, que de veras no tiene idea, que se la pasa insultando sin ningún fundamento y de veras sin ningún miramiento y con un odio patológico ya verdaderamente enfermizo, ¿no? Entonces no tienes sustento, por eso se cae a pedazos. Bueno, por el otro lado, cuando tú únicamente ves lo bueno que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que finalmente está enarbolado por él mismo, porque él es la figura central de este gobierno, porque él es el creador de esta marca que es la 4T, porque él es el gestor principal y porque muchos de las gentes que están trabajando con él todavía no le llegan o todavía no tienen esa experiencia o todavía no se dan cuenta en realidad parece no darse cuenta de cuál es la responsabilidad histórica que tienen como Gertz Manero, por ejemplo, ¿no? Pero claro, cuando eres una persona que está como periodista, tú mismo, que lo has manifestado muchas veces, que lo has criticado muchas veces, ¿no? Lo que no nos gusta de este gobierno, no nos hacemos tontos, ¿no? No nos hacemos tontos. Entonces, sí, vemos cosas que no nos gustan, vemos cosas que pueden cambiar, pero no dejamos de reconocer lo bueno y lo que queríamos, como tú bien dijiste hace ratito. Es que este gobierno lo queríamos, lo deseábamos y además era necesario un giro de timón para México en este sexenio porque si no se lo hubiera llevado el carajo. Pero como la mayoría, hace poco aquilaté yo una frase que de veras le voy a decir tal como la aquilaté. El deporte favorito del ser humano es hacerse pendejo. Y mucha gente de la oposición se hace tonta, se hace pendeja. Y también de la gente que apoya demasiado a López Obrador en todo. O sea, yo lo admiro, yo lo quiero al presidente, yo le enrolo con un personaje histórico de veras que va a cambiar y va a transformar este país, pero obviamente no es culpa de él que esto a veces no esté funcionando como la impartición de justicia, porque no está coludido con el Poder Judicial y por todo lo que dije hace ratito, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay que medirle el agua a los camotes siempre y hay que ser una oposición digna, pero la oposición al estilo de Gómez Leiva, pues obviamente es una oposición que no tiene argumentos. Así es, y bueno, más periodista opositor no se pudo haber visto Ciro Gómez Leiva cuando le quiere refutar a Epigmenio Ibarra, pero la alianza opositora obtuvo más votos que Morena en el pasado proceso electoral. Bueno, es que yo estoy tan ansioso de ayudarles a esos grandes periodistas de México para que se quiten la máscara, para que no critiquen la chairez de Víctor o de Jairo, para que no nos quieran sobajar solo por sonar como Chairo, Notichairo, que ojalá encuentren la claridad y de una vez se definan por lo que son, por lo que demuestran, pero que lo digan abiertamente. Víctor Aramburu, ¿cómo la avestruz? Pues tú le has dado el clavo, o sea, pues realmente los noticieros objetivos como tal, o sea, dar una nota como tal de manera objetiva, pues no existe, o sea, todos tomamos partido. Y yo creo que ya es algo que pues en 2022 pues deberíamos quitarnos esos resabios quizá de tiempos de Jacobo Zabludovsky, ¿no? Que pues era Jacobo, no había otra cosa, ¿no? Para ver las noticias y pues sí, todo el mundo decía sí, porque lo dijo Jacobo, entonces Jacobo debe ser cierto. Y pues ya a estas alturas sabemos que eso no es el caso, ¿no? Y entonces tenemos pues ahora ya los herederos de esa tradición, que me sorprende en el caso de Ciro, porque pues tuvo como ahí un conato de ser un periodista más o menos profesional en el Canal 40, digo, ya los que estamos un poco más grandecitos, pues nos acordaremos del papel que tuvo, pues sobre todo destapando algunos escándalos, ¿no? Por ejemplo, el de los Legionarios de Cristo en su momento, pero pues una vez que entró ya a los medios hegemónicos, pues vimos esta transformación en el personaje que es, ¿no? En el personaje
otrora oficialista, porque ya no podemos decir que actualmente es oficialista, pero en su momento, pues sí, era un soldado más del PRI, como hubiera dicho el tigre Azcárraga, del PRI o del PAN, ¿no? Que ya también a estas alturas, pues fingieron ser oposición durante mucho tiempo, pero ya no les quedó de otra que también quitarse las máscaras y pues demostrar que más bien pues pertenecen a la misma visión de país neoliberal que pues está haciendo agua no solamente en México, sino pues a lo largo de todo el mundo. O sea, si vemos, por ejemplo, pues ya cayó el régimen neoliberal de Pinochet en Chile, en Colombia se anda tambaleando, es muy probable que también caiga si gana Petro en la segunda vuelta, pues ha estado cayendo también en Perú, a lo largo de toda América Latina, ¿no? Vimos también pues con el triunfo de Macri, es muy probable que también en Brasil próximamente con el triunfo de Lula pues también caiga, en otras latitudes pues es el mismo caso, o sea, ya es una ideología rancia para en 2022, el mundo ha cambiado y entonces pues ya no queda, sin embargo, pues vemos ahora sí que a los partidos del régimen de la transición pues atrincherarse. Ni siquiera creo que lo hagan por ideología, diría el presidente, ¿no? En su momento, pues el neoliberalismo realmente existente, que más bien pues una amalgama de intereses y de corrupción, particularmente de grandes capitales mexicanos que se crearon en los años 80, que ya venían algunos de atrás, ¿no? O sea, Bayeres, Abolengo, etcétera, pero hay otros que sí fueron relativamente recientes o se consolidaron, y pues además aliaron con transnacionales, con grandes capitales extranjeros, ¿no? Entonces, pues mira, no me sorprende, o sea, más bien lo que me sorprende pues es esa transición de Ciro Gómez Leiva de haber sido algún periodista más o menos profesional, no voy a decir tu objetivo porque ya dijimos que eso no existe, a pues transformarse parte de la maquinaria de los medios hegemónicos, lo cual pues dicen pues que es apunta a que un buen periodista pues se puede transformar básicamente pues por las ganancias que puede obtener en este tipo de personajes, ¿no? Espero que nadie de los que estamos aquí vaya a ser ese caso. Por un lado, de hecho, más bien a mí lo que me sorprende es que haya incluido a una persona como el Pigmenio. Digo, eso ya es pues reconocerle que le quiera dar cierto tinte de diversidad a su noticiero, pero pues uno ya sabe a lo que va, ¿no? Es el mismo caso de Aristegui. Aristegui, de haber sido una muy buena periodista, pues ahora ya la vemos también alineada más hacia los intereses pues de los grandes capitales, por no llamarle Claudia X González, ¿no? O sea, en su momento, pues denostaba a un personaje como Carlos Loret y últimamente, pues hasta retoma sus personajes. Pues, ¿qué te digo, no? ¿Qué se puede hacer? Y sí, evidentemente, pues son dos versiones del país, ¿no? O sea, una neoliberal que supuestamente aboga mucho por el libre mercado y cosas de ese estilo, pero ya vemos que en la realidad, pues no. Más bien son la consolidación de oligopolios, condonaciones fiscales, no pagar impuestos, incluso nexos con el crimen organizado, como fue en el caso del Calderonato, pues es esa visión de país que yo creo que la mayoría de los mexicanos, como efectivamente apuntas, normales, ¿no? No de los grandes capitales, ni que estemos coludidos con la delincuencia organizada, pues ya queremos dejar atrás, y que pues que queremos rescatar el papel del Estado como un agente que logra disminuir las desigualdades, que redistribuye el ingreso, que tiene un papel importante en la economía, en la electricidad, particularmente en la provisión de bienes y servicios pues estratégicos. Entonces sí, son dos visiones de país y pues vemos que la mayoría ya queremos cambiar. ¿Cuánto a que es cuestión de, iba a decir días, pero de horas para que salga Ciro a defender a Alito Moreno? Digo, ya se le hizo tradición defender malandros. Mi querido Jairo Calixto Albarrán, tu comentario para cerrar esta primera ronda. Fíjate, mi querido maestro, mi querido Vicente, que a mí me gusta esta toma y daca, esta batalla que se ve cada semana ahí entre Ciro y Epigmenio, entendiendo que ahora sí que son de distintas sociedades, que tienen distintos códigos postales ideológicos. Es interesante ver cuál es la reacción. Me llama mucha atención todos los aliados, digamos, o cercanos al Ku Klux Klan o al preanchuchismo o a Claudio 3X González, que saltan como locos. Eso me encanta porque, entonces yo digo, no, todo está funcionando esto, es decir, estos personajes saltan, echan espuma por la boca, se les incendia la mente, entonces empiezan a vomitar cosas en el Twitter. A mí me encanta esa reacción. Sí, son dos mundos totalmente distintos. Nada más una aclaración, maestro, perdón, para echarle más leña al fuego. Me reclama Meme Yamel
me manda un mensaje a través de WhatsApp, está al pendiente de Sin Censura. Le mando un abrazo a nuestra diosa poblana, me dice, andas atrasado de noticias. Ya defendió a Alito. Desde la semana pasada, Ciro llevó a un fiscal de la Fiscalía General de la República para que hablara de la denuncia de Laida Sansores. Y ayer también hizo lo propio. Perdóname, maestro. No, pero Ciro, ya podemos sumar a Alito entre los malandros que defienden sí, su programa. Es que es un hombre bueno que busca redimir almas perdidas. Pues sí, ahí tenemos al rey de la basura, a Catemo Gutiérrez de la Torre, que lo defendió, pues sí, como si fuera pues como si fuera una mozuela a la que había que llevar al río. Sí, tiene esas desviaciones muy extrañas el gran Ciro, al que yo lo he dicho aquí, lo aprecio mucho, porque tuvimos un trabajo juntos y la verdad, fue un personaje importante en mi pasado, pero pues sí, estas cosas no coadyuvan al paso que viene la historia del periodismo mexicano, no le están ayudando mucho. Pero sí es interesante esa apertura, con todo que mucha gente no estaría de acuerdo, incluso gente cercana a Epigmenio y esto. Yo creo que es gran espacio para que Pigmenio, que es un hombre bien armado en materias, conocimientos y en argumentos, para que exponga lo que haya que exponer y que no suele exponerse en el resto de los medios, en el mainstream, ¿no? Nunca no veríamos de ninguna manera, por ejemplo, de Pigmenio en otros lugares. Pienso en Excelsior, pienso en Reforma, ¿cuántos lugares nunca le darían cabida? Y si viene de una estrategia mediática para llamar la atención, está bien. Y evidentemente funciona en esos términos, ¿no? Porque vemos cómo la gente vomita, sobre todo pues los más cercanos al sector opositor. Entonces a mí me divierte mucho ver a gente, por ejemplo, gente siniestra que se empieza a vomitar en el Twitter. A mí me divierte un chorro, pues pensando, por ejemplo, voy a decir un nombre al aire, Mario Di Constanzo, de que nadie se acuerda salvo yo, porque son desviaciones muy chafas, pero lo ves ahí escupiendo ahí, no puede ser. Entonces a mí me encanta porque está a un grado de convertirse en Lili Telles y llamarnos changoleones a todos, y luego que venga un priista, señor Gastelum, a retarnos a balazos ahí en las madrugadas de Chapultepec. Entonces, creo que sí es una gran provocación y me parece muy bien que esté Pigmenio ahí generando lo que genera ahora estos debates. En todos lados hay una gran, pues una gran discusión sobre todo esto. Y eso está muy bien porque además expone muy bien las ideas tan distintas a las que tiene pues Ciro y los medios en los que se encuentra. Eso a mí me parece perfecto y ojalá se mantenga. Y ojalá un día te vea, Vicente, pues, ¿dónde te gustaría? Me gustaría verte en Reforma, debatiendo con los grandes ahí. Bueno. Oye, a ver, Jairo, Víctor,